Saludo cordial y muy sincero para mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Sean todos muy bienvenidos al comentario día por día de la lección de la escuela sabática. En esta ocasión el tema que nos va a ocupar tiene como título El Hijo Prometido. Vamos a orar para comenzar con este estudio. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos amas con amor eterno y porque envías a tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad cuando estudiamos tu palabra y nos dejamos guiar por ti. Te ruego una bendición muy especial para mis hermanos y mis hermanas, que cada una de sus peticiones sea respondida de acuerdo a tu divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén, Señor. Lección para el día sábado 8 de enero. Jesús, el Hijo Prometido. Para memorizar. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1, 2 y 3. Dios se hizo carne, pero no lo hizo usando magia o saltándose los conductos regulares. Se encarnó de manera real, se hizo uno con nosotros. Su humanidad nos asegura de que el hombre por los siglos sin fin será parte de la familia celestial. Y su divinidad nos asegura de que por siempre Dios estará cerca de nosotros. Al punto de que este minúsculo planeta, que por tantos siglos fue el epicentro del gran conflicto, al final será el lugar donde se asentará el trono de Dios y desde aquí gobernará el universo. Eso lo dice Apocalipsis 21, 1 al 3. Todo esto se hizo posible solo mediante la obra que realizó Cristo a nuestro favor. Gloria a Dios por enviar a su Hijo para salvarnos y para redimirnos. El Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, sección Comentarios de Elena de White, comenta lo siguiente comentando a Génesis 3:15. Cuando se pronunció la maldición sobre la tierra y sobre el hombre, hubo una promesa en relación con la maldición, que mediante Cristo había esperanza y perdón por la transgresión de la ley de Dios. Aunque la lobreguez y oscuridad pendían como una mortaja sobre el futuro, sin embargo, en la promesa del Redentor, la estrella de la esperanza alumbraba el lóbrego futuro. La primera predicación del Evangelio fue hecha por Cristo a Adán. Adán y Eva experimentaron sincero dolor y arrepentimiento por su culpa. Creyeron la preciosa promesa de Dios y fueron salvados de una ruina total. Lección para el día domingo, 9 de enero. En estos postreros días. En el Antiguo Testamento la frase postreros días hacía referencia a los días futuros en los que Dios cumpliría alguna promesa o profecía importante. Así lo podemos ver ejemplificado en los siguientes pasajes. Deuteronomio 4, 30 al 31. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Jeremías 23:20. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón.
En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Sin embargo, la palabra postreros días también se usaba para demarcar el tiempo cuando aparecería el Mesías encarnado, cuando el Hijo de Dios se manifestaría en la tierra con gran poder para destruir a los enemigos de Dios y exaltar la verdad. El apóstol Pablo afirma que esta profecía se cumplió en Cristo, y en ese sentido, desde que Cristo vino, cumplió con su misión y ascendió al cielo, comenzaron los postreros días. Es decir, comenzó la consumación de los tiempos, ya que la primera venida de Cristo marcó el inicio del final del gran plan de la salvación. En Cristo y en su iglesia se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, hay otro período al que se le llama los postreros días, y es aquel que estará demarcado por el cumplimiento de las profecías que anteceden a la segunda venida de Cristo. Y como es obvio, al día glorioso en que veremos al Señor Jesucristo venir en gloria. En todos estos períodos de la historia, Cristo ha sido y será el medio a través del cual el Padre Celestial se ha comunicado y se comunicará con nosotros. Todas las promesas que el Padre le ha hecho a sus hijos han sido cumplidas, y aquellas que faltan por cumplirse, podemos estar seguros de que se cumplirán pronto. Cristo consumará el plan de salvación anunciado por los profetas desde el principio. En el libro Joyas de los Testimonios, tomo 1, capítulo Viene una gran angustia, nos dice el Espíritu de profecía: el pueblo de Dios debe recibir la amonestación y discernir las señales de los tiempos. Las señales de la venida de Cristo son demasiado claras para que se las ponga en duda. En vista de estas cosas, cada uno de los que profesan la verdad debe ser un predicador vivo. Dios invita a todos, tanto predicadores como laicos, a que se despierten. Todo el cielo está conmovido. Las escenas de la historia terrenal están llegando rápidamente al fin. Vivimos en medio de los peligros de los postreros días. Mayores peligros nos esperan y, sin embargo, no estamos despiertos. La falta de actividad y fervor en la causa de Dios es espantosa. Este estupor mortal proviene de Satanás. Él domina la mente de los observadores del sábado no consagrados y los induce a sentir celos unos de otros y a criticarse y censurarse. Es su obra especial dividir los corazones para que la influencia, la fuerza y la labor de los siervos de Dios sean consumidas por el trabajo entre los observadores del sábado no consagrados, y les toque dedicar de continuo su tiempo precioso al arreglo de pequeñas divergencias, cuando deberían consagrarlo a proclamar la verdad a los incrédulos. Lección para el día lunes, 10 de enero. Dios nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Siendo que este tema tiene una carga teológica bastante grande, permítanme compartirles lo que dice el comentario bíblico adventista sobre el verso de Hebreos capítulo 1 que acabamos de leer. El autor destaca el hecho de que fue Dios quien habló por medio de los profetas. Un libro puede llevar el nombre de Isaías, o Amós, o Daniel, pero Dios es el verdadero autor de este libro. Juan 5, 46 al 47. El hecho de que Él había dado revelaciones por medio de los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento no impidió que más tarde las diera, y aún mayores, cuando fue necesario hacerlo. En los tiempos del Antiguo Testamento era imprescindible demostrar fe en el Redentor que vendría, ofreciendo un cordero sobre el altar, pero después de que Cristo vino, era completamente inapropiado seguir ofreciendo tales sacrificios.
Si se hubiese continuado con ellos, no se habría demostrado fe, sino incredulidad. Era necesario dejar a un lado los ritos y las ceremonias que señalaban a Cristo y reemplazarlos por otros en que se demostrara confianza en que Cristo ya había venido. Pero para que el creyente en Dios pudiera hacerlo, eran necesarias nuevas revelaciones del cielo. Terminar con ceremonias y costumbres que tenían la aureola de santidad que les daban los siglos, como el cristianismo lo exigía de Israel, y adoptar otras nuevas que en ostentación y pompa no se comparaban con las antiguas, desprenderse de los majestuosos servicios del templo, parecía a muchos, sin duda, que no solo era repudiar todas las experiencias religiosas y revelaciones del pasado, sino poner fin a toda su religión. Los judíos del siglo I y sus antepasados siempre habían ofrecido sacrificios y Dios había aceptado su culto. ¿Podría haber algún perjuicio en continuar con lo que el cielo había bendecido tan manifiestamente? Recordaban cómo Dios había instruido a Moisés para que construyera el santuario y cómo honró directamente su dedicación enviando fuego del cielo para encender la leña del altar. Conceptuaban que la religión que había sido buena para Abraham, Moisés y Elías tenía que ser también buena para ellos. Siempre será una tarea difícil cambiar las costumbres de siglos. Transformar los hábitos de una nación en unos pocos años es casi imposible. En el caso de la transición del judaísmo al cristianismo, era particularmente difícil, pues el cambio debía hacerse mediante el liderazgo de hombres que, según el concepto de la mayoría, no estaban a la altura de los que habían instituido las prácticas ancestrales. Por eso fue sumamente difícil el período de transición. Se necesitaba mucha sabiduría y sabio consejo. No hay duda de que había interrogantes casi siempre presentes. Si Dios no exige ahora sacrificios, si en realidad le son desagradables, entonces, ¿qué se puede decir de los hombres de la antigüedad, grandes y buenos, que enseñaron a Israel a ofrecer sacrificios a Dios, y ellos también los ofrecieron? ¿No siguieron entonces las instrucciones especificadas por Dios? ¿Y quiénes son Pablo y los otros apóstoles para que se atrevan a cambiar prácticas e instituciones antiguas? Los judíos podían preguntar directamente a los apóstoles si se consideraban mayores que los profetas y los patriarcas de la antigüedad. Fin de la cita del Comentario Bíblico Adventista. El libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 183 dice: Digamos a los pecadores, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Presentando a Jesús como el representante del Padre, podremos despejar la sombra que Satanás ha proyectado sobre nuestro sendero a fin de que no veamos la misericordia y el inexpresable amor de Dios como se manifiestan en Jesucristo. Mirad a la luz del Calvario. Es una promesa permanente del ilimitado amor, de la infinita misericordia del Padre Celestial. Martes 11 de enero. Es el resplandor de la gloria de Dios. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, habla de su cualidad más llamativa, aquello que hace que sea más admirado, más amado y más glorioso. Pongamos un ejemplo muy terrenal. La gloria de una madre sería el hecho de amar a sus hijos y criarlos tan bien que ellos lleguen a ser excelentes seres humanos. La gloria de un futbolista
es su capacidad de jugar bonito y hacer muchos goles o evitar que los hagan si es un guardameta o un arquero. Pero la gloria de Dios es aquello que lo hace más admirable y más amado. Es su carácter, su amor, su misericordia. Así lo definió él mismo cuando proclamó delante de Moisés: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 11 a la página 13 encontramos el siguiente pasaje. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles, y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago por mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Fin de la cita del deseado de todas las gentes. Otra cita, Palabras de vida del Gran Maestro, página 87. Cristo mismo es la perla de gran precio. En él se reúne toda la gloria del Padre. La plenitud de la divinidad es el resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen de su persona. La gloria de los atributos de Dios se expresa en su carácter. Cada página de las Santas Escrituras brilla con su luz. La justicia de Cristo, cual pura y blanca perla, no tiene defecto ni mancha. Ninguna obra humana puede mejorar el grande y precioso don de Dios. Es perfecto. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1:30. De manera, mis hermanos y mis hermanas, que cuando pensamos en la gloria de Dios, debemos pensar en aquello que lo caracteriza, en aquello que nos hace mirarlo y decir: oh, guau, qué grande es el Señor, qué bueno es el Señor. ¿Sabes cuál es la gloria de Dios? Cristo. Cristo es la gloria de Dios. Cuando pensamos en Dios, inmediatamente pensamos en Cristo, porque Cristo nos reveló el carácter del Padre. ¿Y cuál es tu gloria? Tu gloria debería ser reflejar el carácter de Cristo. Si eres madre, si eres padre, reflejar a tus hijos y a tu vecindario el ejemplo del Señor. Reflejar en tu rostro la santidad de Cristo. Si eres un trabajador, entonces reflejar en tu trabajo la imagen de Cristo. Donde quiera que estés,
Tu gloria debe hacer que la gente mire a Cristo, que mire al cielo y digan, Dios es bueno, Dios existe. Y la prueba de ello es que ha transformado la vida de este hermano, de esta hermana o de este ser humano. Lección para el miércoles 12 de enero. Por quien hizo el universo. Salmo 102, 25 al 27 dice, Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Dios hizo el mundo por su Hijo y a través de él. Pero esto no quiere decir que el Señor Jesús haya sido solo un instrumento en la creación. Él es Dios y como tal ejecutó con el Padre la magna obra de la creación. Cuando la Biblia dice que a través de Cristo Dios hizo y sostiene el universo, nos quiere decir que Cristo y el Padre son uno, que el Hijo es al Padre lo que la palabra es al pensamiento. Son uno o son una unidad. Toda palabra que se expresa audiblemente, primero debió ser pensada. Cristo es el pensamiento de Dios hecho audible y hecho obra. Cuando Dios pensó en hacer el universo, el Hijo lo llevó a cabo, y esto solo lo podía hacer alguien que fuera Dios mismo. Si Cristo hubiera sido una criatura, no podría haber participado en la obra de la creación como originador de todo, ni como medio a través del cual Dios ejecutó la creación, ya que solo Dios puede dar vida y solo Dios puede sustentar la vida. Esto nos dice el espíritu de profecía. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes que todas las cosas existieran. Las palabras que se refieren a este tema son tan concluyentes que nadie tiene por qué quedar con dudas. Cristo fue Dios esencialmente y en el máximo sentido. Estuvo con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todas las cosas, bendito para siempre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona en sí y sin embargo uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo. Era por derecho propio el comandante de los seres inteligentes celestiales y recibía el homenaje de adoración de los ángeles. Con esto en nada usurpaba a Dios. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que se pusiera el fundamento del mundo. Él es la luz que brilla en un lugar oscuro, iluminándolo con gloria divina y original. Esta verdad infinitamente misteriosa en sí misma explica otras verdades misteriosas que de otra manera son inexplicables, mientras que esa verdad está guardada en luz inaccesible e incomprensible. El apóstol quiere que nuestra atención se aparte de nosotros mismos y se enfoque en el autor de nuestra salvación. Nos presenta las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. Esta es la descripción de la divina, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahora la naturaleza humana, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Voluntariamente tomó la naturaleza humana. Fue un acto suyo y por su propio consentimiento. Revistió su divinidad con humanidad. Él había sido siempre como Dios, pero no apareció como Dios. Veló las manifestaciones de la deidad que habían producido el homenaje y originado la admiración del universo de Dios. Fue Dios mientras estuvo en la tierra, pero se despojó de la forma de Dios y en su lugar tomó la forma
y la figura de un hombre. Anduvo en la tierra como un hombre. Por causa de nosotros se hizo pobre, para que por su pobreza pudiéramos ser enriquecidos. Puso a un lado su gloria y su majestad. Era Dios, pero por un tiempo se despojó de las glorias de la forma de Dios, aunque anduvo como pobre entre los pobres, repartiendo sus bendiciones por donde quiera iba. A su orden, legiones de ángeles habrían rodeado a su Redentor y le hubieran rendido homenaje, pero anduvo por la tierra sin ser reconocido, sin ser confesado por sus criaturas, salvo pocas excepciones. La lección y el espíritu de profecía nos muestran que el Creador de todas las cosas se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. Sin embargo, el hecho de que Él se haya encarnado no implica que Él desde siempre haya sido un ser creado. De hecho, el Hijo de Dios existió desde siempre con el Padre. Nunca comenzó a existir. Siempre existió, es decir, no tuvo un origen ni tendrá un final, así como el Padre Celestial. Dios no vive dentro del tiempo. Para que alguien comience a existir, necesita vivir dentro del tiempo. Pero Dios está fuera del tiempo. El tiempo existe dentro de Dios. Dios no está contenido por el tiempo. Es al revés. El tiempo está contenido y creado por Dios. Por lo tanto, el Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo no son seres creados. Son Dios, único Dios verdadero. Existe desde siempre y para siempre. Pero a través de Cristo, todo lo que existe, todo lo que ha sido creado, fue creado. Eso debe quedar claro. Y qué gran mensaje nos deja la vida de Cristo en esta tierra. Él que creó todo, se hizo uno con sus criaturas, vino a participar de la creación, se encarnó para mostrarnos su amor, para vencer el pecado y para exaltar el carácter del Padre Celestial delante de todo el universo. ¡Oh, cuán grande es el amor de Dios! Lección para el día jueves, 13 de enero. Yo te he engendrado hoy. Salmo 89, 27 dice: Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Salmos 2:8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Cuando la Biblia usa la palabra engendrar para hablar de Cristo nuestro Señor, no quiere decir con ello que en la eternidad Dios el Padre lo engendró o lo formó o lo trajo a la existencia. Este es un término de nuestro lenguaje para referirse a que Cristo se encarnó, que vino a la tierra a vivir como hombre y fue un ser humano real, sin dejar por ello de ser Dios. Él era y es 100% hombre y 100% Dios. No es algo que podamos entender o procesar con nuestros diminutos cerebros, pero es algo que la Biblia muestra con notable claridad y que nosotros debemos aceptar por fe. Cuando estudiamos el tema acerca de que la Biblia dice que Dios engendró a Jesús, debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Primer punto, no se refiere a que Cristo haya sido creado por el Padre. Segundo, no hace referencia a que en algún momento de la eternidad Cristo no existía y en algún momento comenzó a existir. Él ha existido desde siempre, no tiene principio ni final. Tercero, Cristo tiene vida propia, vida que no depende ni deriva de otra vida. Cuarto punto, que Cristo fue engendrado significa que el Padre, a través de su Espíritu Santo, lo engendró en el vientre de María para que cumpliera su misión en esta tierra. Esto nos dice el espíritu de profecía.
La encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. Cristo era uno con el Padre y sin embargo estuvo dispuesto a descender de la exaltada posición de quien era igual a Dios para poder cumplir su plan de amor para la raza caída. Él se convirtió en hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos, mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones, y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. ¡Qué tremendo contraste entre la divinidad de Cristo y el impotente niñito nacido en el pesebre de Belén! Y sin embargo, el Creador de los mundos, aquel en quien habitaba la plenitud de la deidad, corporalmente, se manifestó en el desvalido bebé del pesebre. La divinidad y la humanidad estaban misteriosamente combinadas y el hombre y Dios se fusionaron. Aquellos que aseveran que no era posible que Cristo pecara no pueden creer que Él verdaderamente tomó sobre sí la naturaleza humana. Pero, ¿acaso Cristo no fue tentado? No solo en el desierto por Satanás, sino a través de toda su vida, desde la niñez hasta su edad adulta. Nuestro Salvador tomó la humanidad con todos sus riesgos. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Matutina Dios nos cuida, capítulo del 4 de marzo, titulada El Creador encarnado. Lección para el día viernes, 14 de enero, para estudiar y meditar. Vamos a meditar en lo que escribió la hermana Elena de White, que se encuentra en la matutina en los lugares celestiales del 7 de febrero, titulada Rompiendo el poder de la muerte. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. Oseas 13:14. Bien podían los cielos haber quedado asombrados por la recepción que su amado capitán recibió en el mundo. Él hizo el mundo, y sin embargo el mundo no lo conoció. Sus amigos lo negaron, lo abandonaron y lo traicionaron. Fue presa de tentaciones. La agonía humana convulsionó su alma divina. Fue lacerado por crueles azotes. Sus manos fueron clavadas, sus santas sienes fueron coronadas de espinas. Fueron las maquinaciones de Satanás las que hicieron de la vida de Cristo una oscura serie de aflicciones y tristezas. Y por último, maquinó la muerte de Cristo, con lo que destruyó su propio trono. En el acto de morir, Cristo estaba destruyendo aquel que tenía el imperio de la muerte. Llevó a cabo el plan. Terminó la obra que había convenido realizar desde la caída de Adán. Al morir por la culpa de un mundo pecador, Él restauró al hombre caído a la posición de la cual había descendido, a condición de que obedeciera los mandamientos de Dios. Y cuando rompió las ataduras de la tumba y se levantó triunfante de los muertos, contestó la pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Job 14:14. Cristo hizo posible que cada hijo de Adán pudiera, mediante una vida de obediencia, vencer el pecado y levantarse también de la tumba para recibir su heredad de inmortalidad, comprada por la sangre de Cristo. Nuestra salvación se alcanzó mediante el sufrimiento infinito del Hijo de Dios. Su pecho divino llevó la angustia, la agonía, el dolor que la pecaminosidad de Adán trajo sobre la raza humana. El calcañar de Cristo fue herido a la verdad cuando su humanidad sufrió.
y el pesar más profundo que haya oprimido alguna vez a los seres que había creado abrumó su alma mientras estaba pagando la vasta deuda que el hombre debía a Dios. Al llevar la penalidad del pecado y al bajar a la tumba, Cristo la iluminó para todos los que mueren con fe. Dios en forma humana sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fin de la cita. Oh amado Padre que estás en el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor, por esta palabra que nos envías directo de tu corazón. Te suplicamos que la escribas con letras de fuego en nuestra mente y en nuestro corazón, especialmente los principios de tu reino que a través de esta lección estamos aprendiendo. En tus manos ponemos nuestra vida, la vida de nuestra familia. Tú conoces, Señor, cada petición de mis hermanos, de mis hermanas. Algunos piden salud, otros piden salud para su familia, un nieto, un sobrino, una hermana, un esposo, una esposa. Responde cada petición de acuerdo a tu divina voluntad, pero también de acuerdo a tu gran generosidad y amor. Gracias por escucharnos, gracias por consolar a los tristes, levantar a los caídos y sanar a los enfermos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Querido hermano, querida hermana, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a darle me gusta, te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe, a dejarnos tus amables comentarios y a compartir este mensaje con tus contactos. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.